Buenas tardes, mi nombre es Brenda Martínez Hernández, estudiante de la licenciatura en Ciencia del Comportamiento Humano de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, del módulo Aspectos Culturales y Psicosociales del Mexicano, del reto 5, Desarrollo Económico y Empresarial en México. A continuación les presentaré el tema Desarrollo Económico y Empresarial en México. A continuación, veremos la descripción general del problema. Crecimiento de la clase media en México. Durante las primeras décadas del siglo XXI, hubo un optimismo sobre el crecimiento de la clase media en México. Los estudiantes del INEGI y otros autores indicaban que el porcentaje de mexicanos en la clase media estaba aumentando sostenidamente. Sin embargo, al analizar más a fondo, vemos que el crecimiento no ha sido tan sólido ni sostenible. La clase media sigue siendo una minoría en México y su situación económica es frágil. La clase media en México creció de 35.2% de la población en 2000 a 39.2% en 2010, según un estudio del INEGI 2013. Vulnerabilidad de la clase media. Aunque numéricamente la clase media creció en las últimas décadas, sus condiciones de vida no garantizan estabilidad ni bienestar. Más de la mitad tienen carencias en educación, salud, vivienda o alimentación. Esto implica que son muy vulnerables a caer en pobreza ante cualquier crisis económica, enfermedad o pérdida de empleo. De hecho, después de la crisis de 2008, la clase media retrocedió dramáticamente, borrando años de crecimiento. En resumen, ser de clase media en México no protege del riesgo de caer en pobreza. El 61% de la clase media tiene entre 1 y 2 carencias sociales, lo que hace vulnerable a caer en pobreza. Bajos salarios e informalidad laboral. Otro factor que afecta a la clase media es la precariedad laboral. Los salarios son muy bajos, apenas superando el umbral de pobreza en muchos casos. Además, más de la mitad de los trabajadores son informales, sin prestaciones ni protección social. Esta situación genera inestabilidad e inseguridad para los trabajadores y sus familias. Los bajos ingresos y la informalidad dificultan que la clase media mexicana realmente viva con tranquilidad económica. El salario mínimo en México apenas supera la línea de pobreza. Más de la mitad de los trabajadores vulnerables en América Latina no tiene contrato laboral. Limitado acceso a seguridad social. Finalmente, la mayoría de la clase media carece de protección social ante enfermedades, accidentes o pérdida de empleo. No tiene acceso a servicios médicos, pensiones, seguros de desempleo. Esta falta de seguridad social incrementa su vulnerabilidad. Cualquier problema de salud puede deteriorar su situación económica. La seguridad social es esencial para el bienestar y movilidad social ascendente. Su ausencia afecta las posibilidades de progreso de la clase media. En conclusión, el crecimiento de la clase media en México ha sido exagerado. En realidad, la mayoría de los mexicanos sigue siendo pobre o vulnerable. La inestabilidad e inseguridad económica imperan, lo que limita un verdadero progreso social. Se requieren cambios profundos para construir una sociedad más justa. Definiciones y mediciones de la clase media. Varios autores han aportado definiciones y métodos de medición de la clase media. López Calva y Ortiz Juárez definen la clase media en función de la vulnerabilidad. El INEGI 2013 utiliza un enfoque multidimensional de conglomerados con variables de gasto, educación, hacinamiento y otras. Identifica 3 clases sociales, siendo la clase media la intermedia. Las definiciones varían en términos de dimensiones, ingreso y multidimensional, umbrales, absolutos y relativos, indicadores, ingreso, gasto, educación, métodos, vulnerabilidad, percentiles. Esta diversidad dificulta comparaciones y consensos sobre la medición de la clase media. Sin embargo, no hay consenso sobre la mejor manera de definir y medir la clase media. Vulnerabilidad de la clase media ante crisis.
autores como López Calva y Reyes han mostrado que a pesar del crecimiento numérico, la clase media en México y América Latina sigue siendo vulnerable a caer en pobreza, especialmente durante crisis económicas. Por ello, proponen incorporar el concepto de vulnerabilidad en la definición y medición de la clase media. La segmentación y desigualdad en el sector empresarial. Estudios como el de Núñez 2013 analizan la segmentación y desigualdad en la estructura empresarial de México. Señalan la brecha entre micro y empresas informales con bajos salarios e inversiones, versus medianas y grandes empresas. Esta heterogeneidad limita el desarrollo económico y social. Relación entre clase media y democracia. Algunos autores examinan la relación entre clase media y valores democráticos. López Calva, 2011, sugieren que la clase media en América Latina tiene una orientación pragmática, más que valores inherentes. Pro democracia, su prioridad es la seguridad económica. La clase media en México es más vulnerable de lo que se cree. Los estudios muestran que el crecimiento de la clase media ha aumentado. En realidad, la mayoría sigue siendo pobre o vulnerable, sin estabilidad económica. Urge reconocer la vulnerabilidad de la clase media para crear políticas afectivas. Se requiere un nuevo pacto social más incluyente. La desigualdad entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas limita el desarrollo. Núñez 2013. Se necesita integrar a los sectores informales en las cadenas productivas y en el progreso social. También es clave universal la seguridad social para proteger a toda población ante crisis. Reyes 2017. Gracias por su atención. Hasta pronto.